Reddit pregunta: ¿cuáles serían las primeras señales de que la burbuja de la IA está a punto de estallar? Algunas empresas ya están volviendo a contratar empleados que habían despedido porque pensaban que la IA podría hacer su trabajo, solo para descubrir que la realidad era mucho más complicada. Muchas organizaciones están empezando a darse cuenta de que implementar inteligencia artificial no siempre resulta tan barato como esperaban. En algunos casos, mantener estos sistemas funcionando cuesta más de lo previsto, y actualmente, algunos modelos todavía se ofrecen a precios que no reflejan su verdadero costo de operación. Algo tiene que cambiar en el modelo económico, pero eso no significa que la IA vaya a desaparecer. Lo más probable es que siga existiendo y evolucionando de alguna forma durante las próximas décadas. Un punto que genera preocupación es que empresas como Nvidia estén ofreciendo mecanismos de financiación o acuerdos especiales para que otras compañías puedan adquirir su infraestructura. Para algunos analistas, esto recuerda a situaciones ocurridas durante otras burbujas tecnológicas, como la de Cisco a finales de los años 90, cuando muchas empresas invertían enormes cantidades de dinero en infraestructura esperando un crecimiento que todavía no estaba garantizado. El principal problema sigue siendo el retorno de inversión. Incluso cuando los precios de acceso a modelos de IA son relativamente bajos, muchas empresas todavía no están obteniendo beneficios claros. De hecho, algunas compañías del sector han reconocido que sus costos por usuario pueden superar los ingresos que reciben de ciertos planes de suscripción. Aún así, son pocas las organizaciones que realmente están generando ganancias importantes gracias a la inteligencia artificial. Curiosamente, algunas de las empresas que más están aprovechando la IA económicamente son precisamente aquellas que muchas personas consideran vulnerables ante esta tecnología, como compañías de software creativo que han integrado herramientas de IA dentro de sus propios productos. Creo que mucha gente mezcla dos conceptos diferentes: una burbuja y la desaparición de una tecnología. Internet tuvo una enorme burbuja durante la era de la empresa .com, pero Internet no desapareció. De hecho, terminó convirtiéndose en una de las infraestructuras más importantes del mundo. El mercado inmobiliario de Florida todavía tuvo una burbuja enorme en ciertos periodos, pero eso no significa que las propiedades de alto valor hayan dejado de existir. Los ferrocarriles tuvieron una etapa de especulación extrema en la historia, con muchas compañías desapareciendo, pero la infraestructura ferroviaria continuó siendo fundamental para la economía. Por eso, es completamente posible que la IA tenga futuros gigantescos que las personas de dentro de 50 años consideren indispensables, y al mismo tiempo que actualmente exista una burbuja alrededor de ciertas empresas, inversiones y expectativas exageradas. Los críticos señalan varios factores que podrían indicar una sobrevaloración del sector. 1. Acuerdos financieros y compra de infraestructura que podrían estar inflando artificialmente algunos ingresos. 2. Servicios gratuitos o subsidiados que crean una sensación de demanda más grande de la que realmente existe. 3. Empresas que todavía no encuentran una forma clara de obtener beneficios a pesar de utilizar IA. 4. Centros de datos planeados que retrasan, reducen su escala o quedan en pausa. 5. La caída constante del costo por uso de modelos, lo que puede dificultar que algunas compañías mantengan márgenes altos. 6. Productos empresariales que tienen mucha publicidad, pero niveles de adopción real menores de lo esperado. También existe preocupación por el gasto enérgico y ambiental asociado a la construcción de grandes centros de datos, especialmente cuando algunos proyectos todavía no demuestran un valor económico proporcional. Al mismo tiempo, la competencia está aumentando rápidamente. Nuevos modelos de código abierto y alternativas más económicas están presionando a las empresas líderes, obligándolas a reducir precios y mejorar la eficiencia. Incluso algunas grandes empresas tecnológicas parecen estar desarrollando sus propios modelos internos o buscando alternativas más baratas para depender menos de proveedores externos, porque la economía actual de la IA todavía no está completamente resuelta. Al final, el debate parece estar entre dos extremos. Un lado cree que estamos viendo una burbuja gigantesca impulsada por expectativas irreales, inversiones excesivas y marketing agresivo. El otro cree que estamos en las primeras etapas de una revolución tecnológica comparable con Internet, donde muchas empresas actuales desaparecerán, pero la tecnología que quede será mucho más importante de lo que imaginamos. Probablemente la respuesta esté en algún punto intermedio.
La IA puede ser una tecnología transformadora y al mismo tiempo puede existir una burbuja alrededor de muchas de las empresas que intentan aprovecharla. Como ocurrió con muchas revoluciones tecnológicas anteriores, no todos los participantes sobrevivirán, pero eso no significa que la tecnología en sí vaya a fracasar. Al final, como diría el viejo chiste de Lorax, todo el mundo necesita su propio NIT. El problema es descubrir cuáles realmente tienen valor y cuáles solo existen porque todos creen que deben tener una. Ver que las empresas empiezan a volver a contratar a los empleados que habían despedido para reemplazarlos con IA sería una señal importante. En muchos casos, termina siendo más eficiente que una persona haga el trabajo desde el principio, porque la IA suele cometer errores que después deben corregirse manualmente. Al final, eso implica dedicar más tiempo y más dinero que si el trabajo lo hubiera realizado directamente un empleado. Además, permitir que la IA se utilice para absolutamente todo también puede generar el efecto contrario al esperado. Muchas personas terminan dependiendo de ella para tareas muy simples, lo que incrementa los costos de uso y supervisión sin aportar un beneficio proporcional. En algunos escenarios, resulta más barato y eficiente que una persona haga el trabajo correctamente desde el inicio. Dicho esto, también entiendo el otro lado del argumento. Puede que funcione o puede que no, pero creo que mucha gente todavía no comprende del todo la situación. Estamos hablando de una tecnología extremadamente nueva que está mejorando a una velocidad impresionante. Probablemente hoy reemplazar a un empleado por un agente de IA no sea una buena idea en la mayoría de los casos, pero ¿qué pasará dentro de 3 años si ese mismo sistema es 10 veces más capaz que el actual? Mi impresión es que muchas personas no se han dado cuenta de cuánto han evolucionado estos modelos en apenas 2 o 3 años. Sin embargo, hay algo que siempre me ha llamado la atención. No soy ningún experto extraordinario, pero para mí está bastante claro que estos sistemas siguen siendo, en esencia, modelos predictivos de lenguaje extremadamente sofisticados. Son capaces de analizar enormes cantidades de información y predecir cuál es la siguiente palabra o respuesta más probable según el contexto. No están pensando como lo hace una persona. Es algo parecido, guardando las enormes diferencias de complejidad, a una gigantesca función de predicción que utiliza todo lo aprendido durante su entrenamiento para generar una respuesta coherente con la pregunta que recibe. El problema es que ponerle el nombre de inteligencia artificial hizo que mucha gente imaginara algo parecido a Jarvis, el asistente de Iron Man, cuando la realidad todavía está bastante lejos de eso. Sí, estos modelos pueden analizar información, redactar textos, programar, resumir documentos y responder instrucciones con bastante precisión. Pero eso no significa que comprendan realmente lo que hacen ni que puedan reemplazar por completo a las personas en la mayoría de los trabajos. También me resulta curioso ver que muchos jóvenes consideran que el llamado arte generado por IA es algo que entusiasma principalmente a personas mayores. Es solo una observación anecdótica, pero da la impresión de que muchos baby boomers son quienes más se sorprenden con estas herramientas y, en ocasiones, les atribuyen capacidades mucho mayores de las que realmente tienen. Para algunas personas parecen casi una solución mágica para cualquier problema. Mientras tanto, muchos jóvenes suelen ser bastante más escépticos. Reconocen que la IA tiene aplicaciones útiles y que llegó para quedarse, pero también son mucho más conscientes de sus limitaciones, de sus errores y de las consecuencias que puede traer su uso masivo, tanto para determinadas profesiones como para el consumo energético y el impacto ambiental asociado al entrenamiento y funcionamiento de estos modelos. Eso no significa que exista un rechazo absoluto. Hay personas que la critican por todo y otras que se suben al entusiasmo sin cuestionar nada. Como casi cualquier tecnología, probablemente su verdadero valor esté en encontrar un punto medio y utilizarla donde realmente aporte beneficios. También resulta interesante ver que muchos jóvenes siguen valorando especialmente el trabajo hecho por seres humanos y, al mismo tiempo, no tienen problema en señalar cuando una IA se equivoca o produce resultados mediocres. Hoy en día, incluso es posible generar imágenes fotorrealistas que, para la mayoría de las personas, son prácticamente indistinguibles de una fotografía real sin necesidad de realizar un análisis forense. Herramientas cada vez más avanzadas han reducido enormemente esa barrera. Precisamente por eso, muchas personas quedan fascinadas con estas capacidades. Sin embargo, otras también ven el otro lado de la moneda, el riesgo de la desinformación, el impacto sobre industrias creativas, la sustitución de ciertos empleos y el enorme costo energético que implica entrenar y mantener estos sistemas. Por eso da la impresión de que existe una diferencia generacional interesante.
Mientras algunos adultos mayores ven la IA como una especie de herramienta casi mágica para crear cualquier cosa, muchos jóvenes la perciben como una tecnología útil, pero también como algo que debe utilizarse con bastante más cuidado y sentido crítico. Vigilaría unas cuantas cosas. 1. Big Tech empieza a regular con calma en el gasto de la IA. No, ya estamos acabados con la IA. Si no, es el lenguaje corporativo tipo CAPEX disciplinado, optimización de capacidad o revaluación de ROI. 2. Las empresas de IA siguen creciendo de ingresos, pero los costos de cómputo se lo comen a márgenes. Que haya mucho uso no importa si cada dólar de ingreso te cuesta 90 centavos en GPUs, nube o power. 3. Los clientes empresariales no renuevan al mismo ritmo después de la primera ola de hype. Todo mundo prueba las herramientas, pero luego las compañías se dan cuenta de que la mitad de los asientos apenas los usan, o que las mejoras de productividad son difíciles de comprobar. 4. Nvidia o toda la cadena de suministro para data centers empieza a fallar expectativas. Si los de pico y pala se frenan antes de que los negocios de IA de verdad estén imprimiendo efectivo, eso es una señal de humo bastante grande. 5. Las evaluaciones privadas de IA empiezan a quedar en ridículo en los mercados públicos. Hay posts retrasados, bajadas de ronda, secundarias con descuentos, y de pronto los inversionistas preguntándose otra vez por la economía unitaria. Ahí es cuando normalmente cambia el ambiente. Y el cambio en la narrativa también importa. Ahí vamos. Ahora la IA va a reemplazar departamentos enteros. Si poco a poco se vuelve, la IA es una herramienta útil de productividad en algunos flujos de trabajo. Igual puede ser un tema grande, pero quizá ya no justifica las evaluaciones delirantes. La burbuja revienta cuando los inversionistas dejan de creer que el cuento de ingresos o márgenes pueda ponerse al día con el gasto. Hasta ahora, Big Tech todavía no recortó el gasto de IA. Nvidia no se fue abajo. La adoptación en empresas sigue creciendo. Pero sí, las señales de alerta ya se están formando. CAPEX enfermizo, ROI difícil de medir, valuaciones privadas infladas, preocupaciones de financiamiento circular y cuello de botellas en infraestructura física. Curiosamente, esta semana estuve en una conferencia en mi industria, una parte bien nicho de la operación industrial, y se sentía justamente como el primer punto. Vendedor tras vendedor tras vendedor estaba dando diapositivas sobre controles de automatización asistido por IA desde hace años. O sea, ya no fuimos de lleno con la IA, con estudios preliminares que mostraban ahorros masivos en gastos indirectos como la gestión de energía para procesos que cuestan más de 10.000 a la semana en electricidad. Pero ahora, todas sus diapositivas las han cambiado en silencio, porque todos los estudios multiaños que están volviendo están mostrando que en general los ahorros son menos que los costos de software o servicio. Si los datos muestran que funciona, pero los datos también dicen que un operador industrial ya curtido todavía aporta más valor. Si Anthropic da marcha atrás con la tokenización y los aumentos de precios, entonces te da el pánico. Ahora mismo están bien con los titulares sobre empresas gastando una cantidad enorme porque los ingresos siguen subiendo pase lo que pase. Si empiezan a mostrar señales de que el negocio la está pasando mal para retener clientes, eso es una mala señal. Desde el punto de vista de la infraestructura, se frena la construcción de centros de datos y ya no se están construyendo nuevas fábricas. Entonces, significa que los fabricantes ven que la demanda está llegando a su pico. Trabajé para una empresa de IA. Los fundadores se veían más interesados en su banda. El modelo era una porquería y solo iban empeorando, pero seguían levantando cada vez más y más fondos. Ahora esa empresa está valuada en $20 mil millones. Para una empresa que no gana ni un solo peso, y que no tiene un producto que funcione, y que no parece importarle que mejore. Como que suena exactamente como la burbuja de internet. Tuvimos un demo con un fundador y el demo falló. Y él nomás como que a veces los modelos jalan y a veces no. La neta sí parecía que no le importaba. Yo apenas revisé, su banda va a salir de gira por todo el mundo. Yo les doy clases a estudiantes de secundaria, y he notado algo muy curioso,
tienen una reacción casi instintiva cuando descubren que un profesor usa IA para hacer cualquier cosa. De hecho, se burlan constantemente de nuestra especialista en medios digitales por depender tanto de ella. Hace unos años regresé a la universidad para terminar mi carrera de ingeniería y, sinceramente, me pareció sorprendente descubrir que incluso en carreras STEM muchos estudiantes ya llegan con vacíos importantes en conocimientos que deberían dominar sin problemas. En parte, creo que esto ocurre porque crecieron usando iPads, MacBooks y dispositivos que simplemente funcionan, sin necesidad de entender qué hay detrás de ellos. Los jóvenes con un talento excepcional siempre encontrarán la forma de aprender cálculo, física o cualquier otra materia complicada. Pero el mundo cambió muchísimo en los últimos 50 años, y esta generación prácticamente se perdió todos los pasos intermedios que llevaron a la tecnología actual. Nunca tuvieron la oportunidad de desarmar un viejo reproductor de VHS, una radio o una computadora antigua para descubrir cómo funcionaban por dentro. Toda su vida la tecnología ha sido una especie de caja negra, un dispositivo elegante que cabe en el bolsillo y que simplemente hace su trabajo. Hay muchísimas cosas sobre el funcionamiento de las computadoras, los sistemas operativos y las interfaces de usuario que solo tienen sentido cuando entiendes cómo evolucionó toda esa tecnología. Mi hija, por ejemplo, se opuso firmemente al uso de la IA como herramienta de enseñanza en su escuela. Organizó una petición, reunió a varias compañeras que compartían su opinión, colocó carteles y habló con mucha pasión con varios profesores para explicar por qué le preocupaba el tema. La directora terminó llamándola a su oficina y llegó incluso a amenazar con suspender a sus amigas por haber colocado esos carteles. Yo estaba realmente molesto. Fui a la escuela para hablar con ella y la conversación terminó bastante mal, prácticamente nos echó a los dos de la oficina. Le dije a mi hija que no dejara el asunto ahí y que siguiera defendiendo aquello en lo que creía. Ella redactó una carta dirigida al superintendente del distrito escolar y también solicitó intervenir en la siguiente reunión del consejo escolar. Para mi sorpresa, el superintendente la llamó personalmente. Le dijo que muchas de las preocupaciones que había planteado eran completamente nuevas para ella y organizó una reunión en la que participaron mi hija, sus amigas, la directora y yo. Durante esa reunión, mi hija explicó con mucha claridad cuáles eran los riesgos y limitaciones del uso excesivo de la IA en la educación. Mientras tanto, la directora intentó interrumpirla varias veces o restarle importancia a sus argumentos. Unos meses después ocurrió algo inesperado. El distrito escolar publicó nuevas recomendaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en las aulas, limitando considerablemente su utilización. Al año siguiente, esas recomendaciones se convirtieron oficialmente en política educativa. Así que, sinceramente, creo que los jóvenes están mucho mejor de lo que muchos adultos imaginan. Ellos saben que serán quienes tengan que vivir con muchas de las consecuencias de las decisiones que nuestra generación está tomando, tanto en materia tecnológica como ambiental. Yo mismo soy ingeniero de software y, honestamente, tengo una reacción muy parecida cuando veo que uno de los desarrolladores junior, e incluso, en algunos casos, algún arquitecto de software, utiliza IA para resolver absolutamente todo. Hace muy poco revisé un pull request que era evidente que había sido generado casi por completo con IA. Bastaba con leer unas cuantas líneas para darse cuenta de que el código había sido escrito siguiendo la inspiración del momento, sin un diseño coherente. La misma lógica estaba implementada de tres formas completamente distintas en tres archivos diferentes. Al final, los métodos hacían prácticamente lo mismo, cuando todo podría haberse resuelto con una simple función auxiliar reutilizable. Ese tipo de cosas son las que realmente me preocupan. No porque la IA sea inútil, sino porque, cuando se usa como sustituto del pensamiento crítico en lugar de como una herramienta de apoyo, termina produciendo soluciones que parecen funcionar a primera vista, pero que carecen de consistencia, mantenimiento y una verdadera comprensión del problema que intentan resolver. Ya se están viendo las señales tempranas. OpenAI retrasó la IPO. SoftBank intentó pedir un préstamo usando acciones de OpenAI como garantía, pero se lo negaron porque el otro banco no confiaba en que en realidad valiera lo mismo que el mercado lo pone ahorita. Meta está rentando sus GPUs, señalando que no hay suficiente demanda interna. OpenAI y Anthropic intentaron cambiar su modelo de precios por uno que de verdad dejara ganancias, y sus clientes se amotinaron. Los clientes corporativos ya están empezando a cuestionar en público si la IA da algún ROI, y están recontratando empleados y limitando el gasto de IA.
Yo les enseño a chicos de secundaria. Tienen una reacción visceral si un profe usa IA para cualquier cosa. Se burlan sin parar de nuestra especialista en medio por su dependencia de la IA. La verdad es que yo estoy ahí con ellos. Mis alumnos de sexto grado andaban todos metidos en la IA durante un par de años. Empecé a darles tiempos bien limitados en los que podían usarlas. Un proyecto, tenían que hacer toda la planeación y la escritura en papel. Luego, al final del proceso, se supone que tienen que presentar su proyecto a su compañero y yo les dije que podían, o bien dibujar imágenes de sus personajes, o usar IA para generar imágenes, si de verdad querían. Me sorprendió muchísimo la cantidad de ellos que se quedaron totalmente frustrados cuando la IA no podía crear los personajes como ellos se lo habían imaginado en la cabeza. Casi todos agarraron papel y lápiz para hacer bocetos de esos personajes en los que habían pasado tanto tiempo desarrollando. Se lo dije a la persona de desarrollo profesional, el PD, que está intentando convencernos de usar IA. Si no puede ayudarnos con la calificación, que es la única parte de la enseñanza que yo encuentro difícil de seguirle el ritmo, no me interesa. Ella me aseguró que sí va a poder. La tuve ahí, peleándose con los rúbricos, la entrada de textos y los prompts por horas. Después de 5 malditas redacciones o ensayos, el sistema está inventando cosas que el estudiante nunca dijo y poniendo calificaciones de locos. Ella es como, bueno, no funciona tan bien con este volumen. Ya luego, dijo, puede nomás entregar un ensayo cuando no estés segura de tu calificación y ver si coincide con lo que tú crees, como un amigo para calificar. No tuve el corazón para decirle que mi esposo trabaja en I+D, en tecnología, que ya desde hace 5 años estoy bien consciente de sus limitaciones. Mi esposo nomás está tratando desesperadamente de evitar que sus jefes se tiren por el acantilado con los otros Lemmings. Esta mañana justamente vi un video de un youtuber de temas tecnológicos sobre el problema de la IA, con que da respuestas equivocadas a tus preguntas, y luego hace de todo para convencerte de que está bien. Dio ejemplo de preguntas directas que le hicieron. Preguntas que se podían haber respondido, deberían, con respuestas cortas. Respuestas en una sola frase. No todos los modelos de IA dieron respuesta de varios párrafos con datos mal y con la respuesta equivocada a la pregunta. Si es que siquiera respondieran la pregunta que se les hizo. Los investigadores encontraron que todos los modelos disponibles usan este método centenario de tratar de persuadirte de que estás equivocado, que la IA tiene razón, abrumándote con un montón de datos, sin corregirse nunca ni disculparse por sus errores. Yo no había usado esa basura hasta hace un par de semanas, cuando le pregunté a la máquina de pregunta de Google. Pensé que ya tenía la respuesta a mi pregunta, pero quería confirmarla. Me dio una respuesta que yo sabía que estaba mal. Yo había encontrado la respuesta en el sitio web de una compañía de seguros. Le dije a la cosa que estaba mal. Hizo una excusa bien floja y se puso a escupir un montón de palabras y al final dijo: "Ah, tienes razón. Dice lo mismo que tú dijiste en el sitio web de la compañía". El tipo hablaba de jefes que quieren que los empleados lo pasen por IA. Haces todo el trabajo y luego la pasas por IA. Si la IA dice que el trabajo del empleado está mal, entonces está mal. La IA basura cree más en lo que te da esa IA que en todo lo que están haciendo los humanos. El aumento repentino de los precios de los servicios de IA para cubrir la falta de dinero proveniente de los inversionistas sería una de las primeras señales. Sinceramente, creo que mucha gente todavía no entiende qué es realmente la burbuja de la IA. Es, en esencia, una enorme casa de naipes financiera construida sobre deuda. Estamos hablando de billones de dólares en inversión, mientras que los retornos proyectados a largo plazo apenas alcanzan unos cuantos miles de millones. A eso hay que sumarle los enormes costos de mantener el hardware, centros de datos, consumo eléctrico, sistemas de enfriamiento, reemplazo constante de componentes y una infraestructura que cuesta cantidades gigantescas de dinero mantener en funcionamiento. El verdadero problema de la burbuja de la IA es que, simplemente, todavía no existe un motor de ingresos lo suficientemente rentable como para recuperar todo el dinero que se necesitó para construirla.
Y el momento en que las empresas finalmente tengan que aumentar considerablemente el precio de sus servicios para empezar a pagar esas deudas, será precisamente el momento en que esa casa de naipes comience a tambalearse. ¿La IA hace que buscar información en Internet sea más fácil? Claro que sí. ¿También facilita la creación de documentos, resúmenes o código? Sin duda. Pero ¿hace cualquiera de esas tareas tan increíblemente mejor como para que la mayoría de la gente esté dispuesta a pagar prácticamente cualquier precio por usarla? Definitivamente no. ¿No pasó algo parecido con los servicios de transporte compartido, que comenzaron siendo muy baratos y luego aumentaron sus precios? En parte sí, pero también no. Ese ejemplo suele usarse como si fuera exactamente el mismo caso, cuando en realidad hay una diferencia fundamental. Es un tipo de razonamiento que, en mi opinión, ha llevado a muchos inversionistas a sobreestimar el verdadero potencial económico de la IA. Imagina que tienes un negocio que vende un par de zapatos elegantes. Fabricarlos cuesta $30 y decides venderlos inicialmente a 20 para atraer clientes. Con el tiempo, cuando ya construyes una base de consumidores leales, aumentas el precio poco a poco hasta $50. Sigue siendo un precio razonable para unos buenos zapatos, así que muchos de esos clientes seguirán comprándolos. Ahora imagina un escenario completamente distinto: producir esos mismos zapatos cuesta realmente $10,000. Da igual si comienzas vendiéndolos a 20, 50, 100 o incluso $500. Nunca recuperarás el dinero porque simplemente no existe una base de clientes dispuesta a pagar $10,000 por un par de zapatos comunes. El modelo económico nunca llega a ser sostenible. Ese, en mi opinión, es el problema actual de la IA. Los centros de datos, la electricidad, los sistemas de refrigeración, el reemplazo continuo de hardware especializado y la demanda permanente de capacidad de procesamiento hacen que operar estos modelos sea extraordinariamente costoso. Es cierto que existen aplicaciones muy útiles y casos donde la IA aporta un enorme valor, pero la promesa que muchas empresas intentan vender hoy, automatizar prácticamente todo el trabajo humano, resulta increíblemente cara cuando se analizan los costos reales. El argumento de despide a tus empleados y reemplázalos con IA porque será mucho más barato deja de tener sentido cuando la IA termina costando tanto o incluso más que un empleado humano, especialmente si la empresa pretende operar con beneficios reales en lugar de depender de subsidios de inversionistas. No hay que olvidar que varias de las compañías más importantes del sector han tenido que presentar documentación financiera de cara a sus ofertas públicas o para tranquilizar a sus inversionistas. Mientras tanto, siguen absorbiendo una parte considerable de los costos reales de ejecutar estos grandes modelos de lenguaje. Y cuando intentaron aumentar los precios para mejorar sus cifras financieras, muchas grandes empresas comenzaron a quejarse inmediatamente del incremento en los costos. Además, mientras más complejas sean las tareas que se le asignan a un modelo de lenguaje, mayor es la probabilidad de que genere alucinaciones, es decir, respuestas incorrectas presentadas con total seguridad. Resulta curioso que, en pleno 2026, todavía tengamos que recordarle constantemente a una computadora que no invente información. Si durante el proceso pierde parte del contexto o resume incorrectamente las instrucciones, el resultado puede ser completamente equivocado. Por si fuera poco, existe otro problema importante. Muchas empresas más pequeñas pueden esperar a que las grandes compañías gasten miles de millones entrenando sus modelos, para después destilar ese conocimiento en modelos mucho más baratos y ofrecer servicios similares a una fracción del costo. Eso significa que las empresas líderes todavía no poseen un verdadero foso competitivo, moat, que impida la aparición de competidores capaces de ofrecer casi lo mismo por 10 veces menos dinero. Y ahí es donde, para muchos analistas, está el verdadero riesgo. Si los costos siguen siendo gigantescos, los ingresos no alcanzan para justificarlos y, además, aparecen competidores mucho más baratos, el entusiasmo financiero podría desaparecer muy rápido. Si eso ocurre, toda la estructura construida sobre expectativas de crecimiento podría empezar a desmoronarse de una forma bastante abrupta.